Práctica semanal, rehabilitación en trastornos musculoesqueléticos. Agenda. Vamos a tocar los trastornos musculoesqueléticos. En ellas vamos a tratar sus definiciones, el impacto, las patologías según la estructura y los signos y síntomas comunes. Además vamos a hablar acerca de las patologías más frecuentes, como lumbago, artrosis, artritis reumatoide, lesiones del manguito rotador, fractura, esguince, mialgias. Tocaremos los exámenes auxiliares y los tratamientos pertinentes para este trastorno. En primer lugar, tenemos que definir qué son los trastornos musculoesqueléticos. Los trastornos musculoesqueléticos son lesiones que van a afectar las estructuras del cuerpo, que pueden ser las articulaciones, los huesos, los músculos, los tejidos periarticulares, como son los tendones, los ligamentos, las bursas. Estas estructuras se pueden lesionar por lesiones traumáticas, por alteraciones posturales, por traumas repetitivos, por enfermedades autoinmunes, lo cual van a ocasionar patologías o trastornos muy comunes, como son la artrosis, la cervicalgia, la lumbalgia, las fracturas y la artritis reumatoide. En el impacto de estos trastornos musculoesqueléticos a nivel de la salud pública, no solo van a afectar a las personas de la tercera edad, sino se van a presentar en cualquier momento de la vida. Los trastornos musculoesqueléticos son la principal causa de discapacidad y de ellos el dolor lumbar es la más frecuente causa de discapacidad a nivel mundial. Los trastornos musculoesqueléticos pueden afectar, ¿no?, como hemos hablado, diferentes estructuras, y en cada estructura se va a desarrollar una patología. Es así que en las articulaciones vamos a tener patologías de artrosis, de artritis reumatoide, de artritis psoriásica, gota, espondilitis anquilosante. A nivel de los huesos, patologías más frecuentes van a ser la osteoporosis y las fracturas. A nivel de los músculos van a estar las contracturas musculares, las distensiones, o mejor dicho, ¿no?, los desgarros musculares. A nivel de la columna vertebral vamos a tocar, ¿no?, las cervicalgias y las lumbalgias. Y en las lesiones periarticulares se encuentran los esguinces, las tendinitis y las bursitis. Bueno, los trastornos musculoesqueléticos vamos a tener signos comunes de todas estas patologías, trastornos, que van a ser el dolor y la reducción de la movilidad. Esos son los síntomas y los signos más comunes. El dolor puede ser persistente cuando la afección se hace crónica. Este dolor lo podemos evaluar a través de las escalas visuales. La reducción de la movilidad tenemos que evaluar mediante el test articular. Cuando estos trastornos no se diagnostican o no se tratan a tiempo, pueden desarrollarse complicaciones, y la complicación es la deformación de las articulaciones. Patologías más frecuentes en trastornos musculoesqueléticos. En primer lugar vamos a tocar el lumbago.
El lumbago. El lumbago no es una enfermedad, el lumbago es un síntoma que nos dice que existe un dolor a nivel de una región que abarca desde el nivel de la última costilla hasta el pliegue glúteo inferior. La causa más frecuente del lumbago es la lumbalgia mecánica. Este dolor generalmente de lumbalgia mecánica va a ser provocado por una sobrecarga muscular, por lesiones de los ligamentos en la región lumbar, generalmente después de una actividad física exagerada, de sobrecargas. En el lumbago es muy importante realizar el examen físico neurológico. Las lumbalgias pueden ser con dolor irradiado a miembros inferiores o una lumbalgia per se en la región. Cuando el dolor es irradiado hacia los miembros inferiores, es una lumbociática o una ciática. Entonces es muy importante realizar este examen neurológico para poder determinar que existe una radiculopatía, es decir, las lesiones de las raíces del nervio ciático. Como podemos ver, se hace un examen con el martillo de reflejos para determinar si existe hiporreflexia, arreflexia, hiperreflexia. Tenemos que hacer ver la sensibilidad, determinar qué dermatoma se está alterando. Tenemos que hacer el test, ¿no?, de la Segel, de Braga, para poder si existe una irritación de las raíces nerviosas. Y es muy importante realizar el test muscular para determinar la fuerza muscular. Otra de las patologías frecuentes es la gonartrosis. Esta gonartrosis es el dolor en la rodilla. Generalmente se va a presentar en mayores de 50 años con una rigidez matutina menor de 30 minutos. El paciente nos va a referir crepitaciones, o en el mismo examen físico podemos evidenciar a través de las movilizaciones pasivas estos chasquidos, estas crepitaciones. Existe una sensibilidad ósea al momento de la palpación en la línea articular. El paciente va a manifestar dolor. Puede existir, ¿no?, el ensanchamiento óseo, es decir, el aumento de volumen, pero a nivel articular, no aumento de temperatura local. Bueno, eso puede ser variable, porque las artrosis, cuando están en fase inflamatoria, pueden tener aumento de la temperatura local, pero cuando están en su fase crónica hay la ausencia de la temperatura local. La gonartrosis la hemos tocado porque es una de las artrosis más frecuentes que van a afectar las diferentes articulaciones. Otra de las patologías de estos trastornos musculoesqueléticos va a ser la artritis reumatoide. Esta artritis reumatoide es una poliartritis crónica simétrica, es decir, que se va a presentar en diferentes articulaciones, un dolor crónico mayor de los 3 meses, y generalmente simétrico en ambas extremidades. El inicio en un 70% de los casos es insidioso. Existe, como hemos repetido, afectación simétrica de múltiples articulaciones de manos y pies. Acá sí es frecuente, ¿no?, los signos inflamatorios. Va a haber derrame articular, hipersensibilidad, limitación de la movilidad. Cuando la artritis reumatoidea está avanzada, va a existir
¿no? Estas deformaciones que existen en las manos y pies. En la, en la figura podemos ver estas deformaciones. Por ejemplo, en el pulgar se puede ver la deformidad en ojal del pulgar. Existe una desviación de las articulaciones metacarpofalángicas hacia el lado cubital, una deformación en cuello de cisne de los dedos, no solo en cuello de cisne, también puede ser una deformación en dedo en martillo o dedo en ojal. Lesiones del manguito rotador. El manguito de los rotadores es un conjunto de músculos cuyos tendones se van a insertar en el tuberosidad mayor y menor del húmero. Estos músculos son el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. Las lesiones del manguito rotador van a producir un dolor a nivel del hombro con un dolor referido hacia el brazo. Es un dolor nocturno de tipo mecánico. En la lesión del manguito rotador es muy importante la realización de test, de pruebas para determinar el pinzamiento del espacio subacromial. En estos test o pruebas tenemos el test de NIR, en el cual el paciente se le va a realizar una flexión con una ligera rotación interna del hombro, en el cual va a reproducirle un dolor a nivel del hombro, significándonos que tiene un pinzamiento subacromial. De la misma forma, el signo de Hawkins-Kennedy, en el cual en una posición de abducción de 90 y flexión de 90 grados del codo y en rotación interna del hombro, se le hace una rotación pasiva del hombro, reproduciendo un dolor a nivel del hombro. También es una manifestación de un pinzamiento subacromial. En este espacio subacromial se lo va a localizar el tendón del supraespinoso, la porción proximal de la porción larga del bíceps y la bursa subacromial subdeltoidea. Cualquiera de estas estructuras cuando se pinzan pueden reproducir este dolor. La prueba de Jobs es una prueba que nos va a permitir determinar una lesión del tendón del supraespinoso. Fracturas. La fractura es la rotura del hueso. Estas fracturas generalmente es por un trauma, una aplicación de una fuerza, ¿no? Las fracturas más comunes, como podemos ver, son las fracturas localizadas a nivel del miembro superior. Son las fracturas más frecuentes, de ellas la fractura de la extremidad superior, en el cual podemos ver cómo una persona al caer con apoyo de la mano en el piso se va a producir la fractura de cólex, ¿no? Una fractura de la porción distal del radio, que puede ser acompañado con una fractura también de la porción distal del cúbito. Otra de las fracturas que se van a producir más frecuentes, la fractura a nivel de la cadera. Como podemos ver, es adultos mayores que sufren caídas, en el cual se va a producir esta fractura a nivel de la porción superior del hueso fémur. Otra de las fracturas comunes de los pacientes de tercera edad son las fracturas de la columna. Pero estas fracturas son producto de fracturas por osteoporosis. Como podemos ver, las radiografías con el acuñamiento de las vértebras, producto ¿no? del colapso de las vértebras ocasionado por fracturas por osteoporosis. En estas imágenes podemos ver los signos que se van a presentar
en la fractura de cadera, donde podemos ver que existe el acortamiento del miembro inferior, existe una rotación externa, lo cual nos va a dar unos signos de, de una sospecha de una fractura de cadera, con el antecedente de haber sufrido una caída. La fractura de Coles, que tiene esta característica de deformación a nivel de la porción distal del brazo, que es producto, ¿no?, de la fractura de la extremidad del extremo distal del radio y cúbito. Y vemos que estas fracturas de la columna van a producir esta cifosis irreductible del adulto mayor progresiva. Generalmente no, estas fracturas por osteoporóticas no van a ocasionar el dolor. El dolor se va a producir por la tensión muscular, porque vemos que la cabeza está adelantada, los músculos se van a tensionar y van a producir el dolor. Pero en sí estas fracturas no manifiestan dolor, porque son fracturas que se van a producir progresivamente con el tiempo. En los esguinces, acá en el esguince, que es una lesión de los ligamentos, producto de una torsión de las articulaciones, podemos ejemplificar, ¿no?, el esguince de tobillo, en el cual va a existir una inversión forzada, produciendo un esguince de los ligamentos externos del tobillo. El ligamento más frecuentemente lesionado es el ligamento peroneo astragalino anterior. Y bueno, se puede y si se produce una eversión en el tobillo, se va a producir la lesión del ligamento deltoideo. Existen diferentes grados de esguinces, esguinces de primer grado, de segundo grado y de tercer grado, en el cual existe la ruptura total del ligamento. El esguince de tercer grado del tobillo generalmente es acompañado de fractura, una fractura del peroné o de los metatarsianos. En las mialgias vamos a encontrar dos patologías muy frecuentes. Vamos a encontrar los síndromes miofaciales y los desgarros musculares. Los síndromes miofaciales es producido por bandas tensas, son bandas tensas muy sensibles que se va a localizar en un músculo, grupos de músculos. Es un dolor regional. En el seno de las bandas tensas vamos a encontrar los puntos gatillo, que son puntos hipersensibles que van a dar un dolor referido. Otra de las patologías frecuentes es el desgarro muscular. Los desgarros musculares, producto por un estiramiento exagerado del músculo, lo cual va a ocasionar el desgarro, la ruptura de las fibras musculares, producto de una sobrecarga del músculo o un sobreestiramiento, muy frecuente en las personas que practican actividad deportiva. Exámenes auxiliares. En estos exámenes auxiliares, en primer lugar, vamos a tocar la radiografía. La radiografía nos va a ayudar a poder determinar cómo se encuentra el componente óseo, qué lesiones van a ocasionar las estructuras óseas. Por ejemplo, podemos ver la fractura de Coles, donde podemos visualizar la fractura del extremo distal del radio. Acá también podemos observar la fractura de la tibia, ¿no?, con una fractura obliqua del extremo distal de la tibia. Por otro lado, también
la radiografía nos va a poder determinar cómo se encuentra indirectamente el cartílago articular por la disminución del espacio articular, por la formación de osteofitos, por la esclerosis subcondral, donde podemos ver ejemplificar en los estadios, la clasificación radiológica, estadios de la gonartrosis, donde podemos ver que existe grados de primero, segundo, tercero y cuarto grado. El cuarto grado, como podemos ver, ya existe una deformación de la articulación. No se visualiza el espacio articular y hay una deformación de la articulación. Y el tercer grado está alineado, el espacio articular está muy disminuido. En el grado 2 el espacio articular está moderadamente disminuido, hay esclerosis subcondral, ¿no? Y osteofitos, o se insinúa osteofitos. Y en el grado 1, ¿no? Se va a ver una sutil disminución del espacio articular. Dentro de los exámenes auxiliares vamos a encontrar la ecografía. En esa ecografía vamos a poder examinar claramente las estructuras periarticulares, como son los ligamentos, los tendones, las bursas. Vamos a ejemplificar una lesión a nivel del tendón de Aquiles. Es una ruptura del tendón de Aquiles. Podemos ver cómo a nivel de la ruptura del tendón de Aquiles existe un edema, hematoma, una hendidura que puede ser encubierta por la inflamación, por el hematoma. Y a nivel de la ecografía vemos imágenes hipoecoicas en este corte longitudinal que nos van a indicar una ruptura a nivel del tendón de Aquiles. En las ecografías del hombro se va a valorar todos los tendones del manguito rodador. Acá están evaluando un corte con el transductor, un corte transversal del supraespinoso, y también podemos ver que existe una imagen hipocoica que nos indica un desgarro del tendón del supraespinoso. En la tomografía también es un examen que nos permite evaluar las estructuras óseas con mayor detalle que la radiografía. En esta estamos ejemplificando la valoración del cuerpo vertebral, en el cual existe una fractura a nivel del cuerpo vertebral. Podemos visualizarla tanto en imágenes sagittales como en imágenes axiales. Otro examen que nos va a servir es la resonancia magnética nuclear para examinar partes blandas y estructuras no visuales mediante la radiografía y la tomografía. Por ejemplo, estamos ejemplificando un desgarro del menisco de la rodilla, en el cual el menisco se ve hipointenso, pero existe una imagen hiperintensa a nivel del menisco, una imagen hiperintensa longitudinal, como si lo partiera, lo cual nos está indicando un desgarro meniscal de la rodilla. A nivel de la columna vamos a poder visualizar el disco intervertebral, en el cual, como vemos en la imagen, la presencia de una hernia del disco. El tratamiento rehabilitador, vamos a emplear agentes físicos, ya sea agentes atérmicos como agentes térmicos, los ejercicios terapéuticos, los procedimientos médicos, la farmacoterapia, la terapia ocupacional y los equipos ortéticos.
Dentro del tratamiento, como hemos hablado, la farmacoterapia, existen los antiinflamatorios no esteroideos, los analgésicos, los ainestópicos, relajantes musculares, que nos van a ayudar a calmar el dolor, a desinflamar, relajar los músculos. Los procedimientos médicos en rehabilitación son múltiples. Podemos emplear técnicas de acupuntura y de desgatillamiento. La acupuntura con un mecanismo de acción con la liberación de opioides endógenos para poder aliviar el dolor. La acupuntura en el sitio de aplicación va a permitir una relajación muscular. La electroacupuntura, que es el empleo de, de la electricidad como agente terapéutico, combinando con la aplicación de las agujas de acupuntura en los puntos dolorosos, en los puntos gatillos, para conseguir un mayor efecto. El bloqueo paraespinal, que va a permitir que se emplea la dicodina, cloruro, y se va a poder bloquear la rama posterior de la raíz dorsal para los casos de dolor con sensibilización espinal segmentaria, es decir, una sensibilización central. Procedimientos médicos. En este podemos ejemplificar las infiltraciones, que es la aplicación de triamcinolona con lidocaína en espacios periarticulares o intraarticulares. En la parte superior estamos viendo una infiltración en el espacio subacromial del hombro para controlar la inflamación de la bursa y de los tendones. En la parte inferior vemos la infiltración vía lateral de la rodilla. En el caso de que existiera un derrame articular de la rodilla previamente a la infiltración, se tiene que hacer una artrocentesis y posteriormente la infiltración con efectos analgésicos antiinflamatorios. Agentes físicos. Vamos a emplear la electroterapia. La electroterapia con el empleo de la electricidad como agente terapéutico. La electroterapia va a tener mecanismos de acción, uno de los cuales va a ser la estimulación de fibras beta, fibras no nociceptivas, mecanorreceptores que van a inhibir a las fibras nociceptivas A delta y fibras C, lo que va a permitir una menor percepción del dolor. Otro de los mecanismos va a ser la liberación de endorfinas. De la misma forma va a permitir que la vía descendente logre modular el dolor y se logre percibir menos dolor. La aplicación de los electrodos, como podemos ver, son las aplicaciones bipolares o tetrapolares. Otro agente físico a emplear es el ultrasonido. El ultrasonido, que se emplea a través del cabezal de ultrasonido, va a transmitir ondas sonoras hacia los tejidos con dos efectos, un efecto térmico y un efecto no térmico. El efecto no térmico tiene indicaciones antiinflamatorias, analgésicas, y el efecto térmico, que se va a emplear calor para permitir disminuir la fibrosis, tratar de espasmos musculares. Si también podemos combinar el ultrasonido con la electroterapia, que a través del cabezal va a transmitir tanto ultrasonido como la corriente eléctrica. Eso se denomina una terapia combinada. Otro agente físico a emplear es la magnetoterapia, que es la aplicación del campo magnético como agente terapéutico. La magnetoterapia tiene su aplicación más común, es la aplicación del cilindro, que es la aplicación del solenoide, o la aplicación de placas electromagnéticas.
El electromagnetismo dentro del cuerpo va a permitir un efecto analgésico, un efecto relajante, antiinflamatorio y un efecto trófico. El agente físico de láser terapia, que es la aplicación de una luz con una sola longitud de onda en los tejidos, va a tener efectos antiinflamatorios, va a permitir la curación de las heridas y de los tejidos blandos por su efecto trófico, tiene un efecto relajante y analgésico, se puede aplicar tanto en forma de barrido como aplicaciones puntuales. La hidroterapia como agente físico es el empleo del agua como tratamiento. Se puede emplear a través de tanques o a través de la piscina. En ambos casos se emplea el agua caliente. El calor permite la vasodilatación, permitiendo una mejor irrigación de los tejidos. El calor a la vez permite que las fibras de colágenos se vuelvan más extensibles, unas propiedades de elasticidad de este colágeno va a permitir la movilización más fácil de las articulaciones y los tejidos blandos en este medio. Eh, los tanques de hidroterapia cuentan con turbinas que van a tener un efecto de hidromasaje. La presión hidrostática que permite que los cuerpos en un líquido sumergido eh, puedan ser movilizados con mayor facilidad, permite la movilización pasiva del cuerpo, específicamente de las articulaciones en estos medios acuáticos. Ejercicios terapéuticos. Dentro de estos ejercicios terapéuticos vamos a emplear las terapias manuales. La terapia manual en el cual la herramienta de trabajo son las manos, diferentes técnicas, terapias manuales articulares que van a permitir la mejor movilización de las articulaciones, aliviar el dolor articular, terapias manuales miofaciales que nos van a permitir aliviar el dolor muscular, relajación muscular, las terapias manuales neurales que va a permitir el estiramiento y movilización de las estructuras nerviosas. Ejercicios terapéuticos. Tenemos los ejercicios de estiramiento. Los ejercicios de estiramiento van a permitir una inhibición de las motoneuronas, lo que va a ocasionar una disminución del tono muscular mientras dure el estiramiento. Nos va a permitir relajar, aliviar el dolor con las diferentes técnicas de estiramiento. Existe un estiramiento per se, un estiramiento post isométrico y un estiramiento por inhibición recíproca. Los ejercicios de fortalecimiento van a permitir incrementar el tono muscular y incrementar la fuerza muscular, mejorar la funcionalidad de las articulaciones y aliviar el dolor. Como podemos ver, los ejercicios de fortalecimiento se pueden hacer con el empleo de bandas de resistencia elástica o ejercicios de fortalecimiento sin uso de estas bandas. Ejercicios terapéuticos, los ejercicios propioceptivos. Cuando existe una lesión, va a existir una desorganización de los mecanismos mecanoreceptores. Esta desorganización va a inhibir la estabilidad refleja neuromuscular de las articulaciones, lo que va a contribuir a reproducir lesiones. Entonces, el objetivo de estos ejercicios propioceptivos va a ser la estimulación sensitiva, sensorial, ¿no? Para reforzar la estabilidad correcta de una articulación. Estos ejercicios se pueden hacer a través de
superficie o planos inestables a través de ejercicios de cadena abierta o ejercicios de cadena semicerrada. Ejercicios terapéuticos, ejercicios de Williams, son ejercicios de flexión. Estos ejercicios van a permitir estirar los músculos flexores de cadera y extensores de columna, y a la vez va a permitir el fortalecimiento de los abdominales y de los músculos glúteos. Tienen tres objetivos: flexibilizar la columna lumbar, fortalecimiento muscular y ejercicios correctivos. Ortéticos. Se emplea ortéticos para el tratamiento de los trastornos musculoesqueléticos. Unos ortéticos se van a emplear para la inmovilización de las estructuras, de las articulaciones. Otras van a ser para dar estabilidad y otras para evitar las deformaciones. Como podemos ver, se están usando férulas correctivas en pacientes con artritis reumatoideas para evitar la desviación cubital de las metacarpofalángicas. Se está usando también en la parte inferior, en el desgarro de los gemelos, se usa un ortético, una pantorrillera de neoprene que ayuda a controlar las molestias, el dolor en pacientes con desgarros de gemelos. En pacientes con esguince de rodillas se emplea una rodillera con barras de duraluminio para evitar la flexión de la rodilla. En pacientes postoperados con ruptura de tendón de Aquiles se emplea este Walker para evitar que haga movimientos de flexo-extensión del tobillo. En el esguince de tobillo, una tobillera, en el caso de esguinces moderados, leves, y este corset lumbosacro, que una de sus indicaciones va a ser la espondilolistesis.